tuvo lugar, en realidad, un análisis súper interesante sobre los riesgos en momentos en el Perú, sobre todo en etapa electoral, y mirando de cerca qué efectos puede tener esto en las inversiones y en el país propiamente, ¿no? Y uno de los panelistas centrales ha sido Iván Arenas, a quien le agradecemos como siempre la gentileza de compartir esta invitación con muchas gracias. Muchas gracias, José. Iván no requiere mayor presentación, él es columnista en varios medios de comunicación, en El Comercio, en Perú 21, en el portal El Montonero, está en Rumbo Minero y en realidad es un profuso conocedor del tema. Gracias, muchas gracias, tipo el prólogo. ¿Cómo miras tú el país en estas circunstancias? Un país muy difícil, un país además que entra a un escenario electoral con probablemente la cuestión de la minería informal, la minería ilegal. Entra a un país de alguna otra manera desorganizado, además de eso, la política ya no organiza. Es la economía informal la que organiza de alguna otra manera, entonces entramos con bastantes debilidades, ¿no? Y además con, digamos, el trauma de que venga nuevamente alguien como Pedro Castillo a ganar las elecciones del próximo año, ¿no? Y en medio de una fragmentación política, ¿no? Exactamente, en medio de una gran fragmentación política, en medio de una desafección de la política, en medio... Básicamente es un país sin liderazgo, un país desorganizado, ¿no? Un país que no encuentras organización por ninguna parte, un país donde estás a merced de la inseguridad ciudadana, entonces es un país muy difícil y eso evidentemente, como te digo, en las elecciones del próximo año, ¿no? ¿Dónde estriba el mayor riesgo si es que las cosas no cambian hasta el próximo año? Yo creo que en dos temas importantes me parecería, en el tema de la inseguridad ciudadana y en el tema de que las economías ilegales lleguen a tener presencia de manera absolutamente, entre comillas, natural. Y fíjate que las dos están interconectadas, ¿no? La inseguridad con las economías ilegales. Exactamente, las dos van de la mano, no puedes entender una cosa con la otra, los dos fenómenos van juntos. Entonces yo creo que uno de los grandes digamos, riesgos es que tanto las economías ilegales como la criminalidad puedan seguir avanzando, ¿no? Ahora, uno de los grandes temores que se tiene, un poco cada experiencia, cada país tiene, o sea, su propia dinámica, ¿no? En el Perú lo que estamos viendo, Iván, es que estas economías ilegales se están moviendo de manera bastante intensa, sobre todo en aquellas zonas alejadas, ¿no? Donde hay minería, donde también hay presencia de narcotráfico, donde además hay una debilidad institucional, ¿no? Entonces, así es. Y entonces el principal factor, y lo que muchos temen, es que ellos nos apunten probablemente al gobierno nacional con bancadas en el Congreso de la República, tanto al Senado, diputados, pero muchos piensan de que su principal objetivo es tomar los gobiernos locales, o sea, distritos, tomar provincias. Sí. ¿Cómo analiza todo este tema? Mira, sí, yo creo que en los últimos años ha habido avances de parte de las economías criminales ilegales de tomar algunos lugares. Yo creo que ya han avanzado hacia distritos, hacia provincias, incluso hacia gobiernos regionales. Yo creo que la meta básicamente es Congreso. Yo creo que tener una bancada para ellos es importante, una bancada más multipartidaria que tenga básicamente la defensa, por ejemplo, de la minería ilegal y otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya hay una especie de proyecto político de economías ilegales, que si bien no es un proyecto político pensado, pero es un proyecto político que se junta en el camino, ¿no? Pero sí, ya lo ves claramente, ¿no? O sea, en el país estamos, yo creo, en un momento donde tú puedes dar algunos cambios. Si no los das, mañana más tarde podemos entrar al mismo, digamos, remolino como entró Ecuador, donde las economías ilegales, las bandas criminales han tomado muchas veces espacios de gobierno, inclusive a punto de matar a un candidato. Te lo pregunto por qué. Porque con una facilidad en el Congreso, aquellos que de una u otra manera alientan las economías ilegales, en este caso la minería ilegal, se juntan con una facilidad para tomar decisiones. Y por el lado del Ejecutivo o por el lado de las instituciones, en realidad estamos inertes, ¿no? Pero en el Congreso avanzan a pasos agigantados y cuando quieren imponer o quieren al caballazo lo hacen. Así es, exactamente. Yo creo que el Congreso tiene una propia lógica donde de alguna otra manera, fíjate, no es posible que la Comisión de Energía y Minas se le haya dado nuevamente al mismo grupo político que venía antes. O sea, yo creo que sí, de todas maneras hay una mirada
siempre política, ¿no? Electoral en este caso, además de algunas fuerzas, entre comillas, democráticas, pero además de eso tienes que entender que hay unas jugadas más de fondo, que son jugadas estratégicas. En el Perú no puedes darle una comisión, por más que no te guste meterte en ese tema, pero no puedes darle esa comisión o puedes entregarle, digamos, en bandeja de oro esa comisión a grupos que de alguna otra manera están ligados a las economías informales o economías ilegales, ¿no? Mira, este país va a venir una nueva ola de criminalidad porque ahorita el oro está cerca de $3.700 la onza. Imagínate cuando esté 4.500, cuando llegue a 5.000. Imagínate cuando llegue a $8.000 como se está, digamos, hay todas las perspectivas de que llegue en 2030. ¿Tú te imaginas este país que va a pasar? O de cobre, que probablemente cierre este año por 5.14 la libra. Imagínate que llegue a 6 o 7. Entonces, vamos a entrar a un país que si no se resuelve de manera institucional esas cosas, entonces definitivamente vamos a tener un país entregado a las economías ilegales, economías, sobre todo economías ilegales y bandas criminales. Ahora, tenemos otro factor, ¿no? El tema de la corrupción, que ha cruzado de manera transversal, pero también tenemos impunidad. Y aquí entra a tallar la administración de justicia, que tampoco funciona en el país. Claro que sí, o sea, no puedes entender todo lo que ha sucedido en este país sin la corrupción. A nivel distrital, provincial, regional, no puedes entender la poca formalización que hubo, es decir, en términos de que hubo muy poca formalización, no puedes entenderla sin la corrupción que viven los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tenían en sus manos, hasta diciembre pasado, tenían en sus manos la formalización y la fiscalización de la pequeña y mediana minería. Y ahí estaban justamente los grandes, digamos, debilidades y cuellos de botella para poder formalizar, no podías dejar de hacerlo. Entonces, yo creo que los gobiernos regionales, yo creo que si tú te fijas bien, José, luego de lo pones en una mesa los problemas y probablemente la corrupción sea uno de los grandes problemas que inicia todo ese tipo de cosas. No habría minería ilegal si no habría corrupción. Eso es evidente. A ver, se han denunciado se han denunciado la venta de reifos por $7.000, $8.000 en el propio Ministerio de Energía y Minas. Hay gente que está de alguna otra manera procesada por eso. Entonces ves que ha habido corrupción en el tema y si tú no cambias eso va a ser imposible que las cosas puedan funcionar. Y en efecto, ¿no? En el transcurso de estos días acá en Perumín, ayer conversaba, y puedo mencionarlo en realidad, con el gerente general de Golfis, que es una empresa que está sentada en Cajamarca, ¿no? Y lo decía con mucha preocupación. El avance de las economías ilegales sustancialmente de la minería ilegal, que ya toman prácticamente territorios ahí en Cajamarca, ¿no? Chubut, Sinchao, ha tomado el Tingo. Sí, claro que sí. Hablando de Sorochuco. Sorochuco está tomado, absolutamente. Claro. Claro. Pero además de eso, mira, fíjate, en el Perú, aunque, probablemente la gente del interior, probablemente la gente especializada en eso la sepa, pero en el Perú toda la cuenca de Putumayo está básicamente tomada por dos grupos criminales. ¿Y tú lo habías advertido? ¿Eh? Claro que sí. Entonces, tomadas por dos bandas criminales, disidentes de la FARC, que traen oro, trafican oro, traen armas, narcotráfico. Entonces tienes ahí una cuenca que llega, o sea, la cuenca de Putumayo, los intereses de la cuenca de Putumayo llegan hasta el mismo Patás, hasta el mismo La Libertad, donde puedes ver armas que vienen básicamente fusiles, que son fusiles de la guerrilla. Entonces eso no puede. Tú le dices, ¿cómo sucede esto? Eso no puede existir sin corrupción. No puede existir sin corrupción. No puede. O sea, ¿cómo lo traen? La forma en que lo traen, la seguridad que llevan. Llevar un arma no es una cosa sencilla. Entonces, tiene que ver necesariamente corrupción. Ese es uno de los grandes males que hay, ¿no?, en ese país. Ahora, el otro tema, ¿no?, la falta de decisión política de este gobierno. Es un gobierno muy indeciso, ¿no? O sea, no quiero desviarme, pero cuando toca el tema Perú, cuando da marchas y contramarchas en algunos temas, ¿no? Entonces, en plena época electoral, ¿qué efectos puede tener esa indecisión de la propia Presidenta de la República en algunos casos, de los propios jefes sectoriales en otros? Mira, yo creo que este gobierno podría ser mucho más arriesgado y podría ir con reformas, porque ese gobierno no tiene nada que perder, primero. No tiene aprobación. Este gobierno no ha ido tan mal en términos relativos, en promedio, pero la indecisión del gobierno es lo que falta. O sea, el gobierno no tiene liderazgo. Es un país donde no hay liderazgo, entonces nadie hace caso. Entonces son las bandas criminales las que proliferan, la inseguridad. Entonces, con un gobierno sin liderazgo, con un gobierno que ha desorganizado el país, es muy difícil. Entonces, yo creo que este gobierno debería apostar más bien a reformas, porque si este gobierno no tiene nada que perder, nadie lo va a reelegir este gobierno. Entonces, yo creo que este gobierno, si quiere quedar bien, digamos, a nivel de ejecutivo,
yo creo que podría hacer algunas reformas interesantes, como por ejemplo el tema de la ley MAPE sacarla de una vez, como el tema propiamente de la descentralización, las funciones de descentralización. Yo creo que hay cosas interesantes que podría hacer este el gobierno. tema de la inseguridad ciudadana, tomar decisiones, ¿no? Decisiones absolutas, porque además es uno de los, tú ves todas las encuestas y es una de las primeras problemáticas que el peruano se siente de alguna otra manera reflejado en eso. Entonces, yo creo que este gobierno podría hacer cosas interesantes, pero la falta de decisión, la mirada muy corta que tiene la presidenta. Y además, aunque parezca, o sea, en medio de toda esta complejidad, tienes una economía que está entre las mejores en la región. Y tienes además de eso el sol peruano es un sol robusto, luego digamos, que es el segundo o la tercera moneda más importante, ¿no? En cuanto a robustez económica. Entonces tienes a un país, si tú lo ves desde perspectivas macroeconómicas, no es tan mala el país, pero a nivel institucional, a nivel de lo micro probablemente sea muy malo. Mira, con los precios internacionales del oro, del cobre y de los demás minerales, podríamos crecer a 2% más en el PBI tranquilamente. Entonces, el gobierno no se puede hacer porque no hay manejo político, ¿no? ¿Y eso qué impide? Impide, evidentemente, no solamente que el PBI crezca, impide además más empleos, impide más inversión, reducir la pobreza. Estamos en cerca del 28%, podríamos reducir tranquilamente a 4 puntos. ¿Te acuerdas que en un momento llegamos a reducir la pobreza a 4 puntos anuales? Entonces, se podría hacer así, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. El contexto internacional está absolutamente a favor del Perú. Iván, siempre reconocido por esta atención que tienes. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario, cuando quieran. Gracias. Estaba con nosotros Iván Arenas, ¿no? Ha tenido una magnífica exposición, una magnífica presentación acá en Perú 37.